Hay lugares en este mundo donde el tiempo parece detenerse, donde las tradiciones ancestrales se mezclan con secretos modernos, donde cada rincón guarda una historia. Seonsan era uno de esos lugares. Un pueblo montañoso de 200 habitantes en el corazón de Corea del Sur, famoso por sus festivales de crisantemos y por ser el lugar más seguro para criar niños en toda la provincia. Hasta el 12 de octubre de 2024, ese día aprendimos que la seguridad es solo una ilusión, que quienes más confianza inspiran pueden ser quienes más tienen que ocultar, y que en los pueblos pequeños, donde todos se conocen, nadie realmente conoce a nadie. Soy Kim Soo-jin, maestra de primaria durante 15 años. Y esta es la historia de cómo una cuerda de columpio se convirtió en el hilo que desenredó la madeja más siniestra que nuestro pueblo había tejido en silencio. Seonsan no era un pueblo común. Enclavado entre las montañas Taebaek, había prosperado durante los últimos 10 años gracias al turismo rural. Las casas Hanok restauradas, los senderos de bambú, el famoso Templo de la Luna Dorada y, por supuesto, el festival anual de los crisantemos que atraía a miles de visitantes cada otoño. Lee Ji-eun había nacido en este paraíso aparente. 8 años, cabello negro azabache siempre en coletas perfectas, uniforme escolar impecable y una sonrisa que podía iluminar los días más grises. Era mi estudiante favorita, aunque jamás lo admitiera en público. Brillante, curiosa, siempre haciendo preguntas que me obligaban a pensar más profundo. Su mejor amiga era Handa Jae, 9 años, más tímida pero igualmente inteligente. Juntas eran inseparables. Cada tarde, después de clases, corrían hacia la plaza central donde un viejo columpio de madera las esperaba bajo el árbol de Jingo centenario. El 12 de octubre era viernes. El Festival de los Crisantemos había terminado oficialmente, pero el pueblo seguía lleno de turistas rezagados. Las calles empedradas brillaban bajo los faroles tradicionales, y el aroma de los hot dog recién hechos flotaba desde los puestos callejeros. Yo estaba en mi aula corrigiendo los exámenes de matemáticas cuando escuché el primer grito. Eran las 6:47 p.m. exactamente. Lo sé porque inmediatamente miré el reloj cuando escuché a Da-ye gritando desde la plaza. Su voz tenía algo que nunca había escuchado antes, terror puro. Corrí hacia la ventana de mi aula del segundo piso. La vista me golpeó como un puño en el estómago. El columpio se mecía vacío, con solo una de las cuerdas tensa, como si alguien hubiera bajado de él abruptamente. Da-ye estaba en el centro de la plaza, girando en círculos buscando algo o a alguien. Bajé corriendo y la encontré llorando histéricamente. ¿Dónde está Ji-eun?, le pregunté mientras me arrodillaba a su altura. Da-ye me miró con ojos llenos de confusión y terror. No lo sé, maestra. Estábamos jugando y entonces, se fue. ¿Se fue? ¿A dónde se fue? ¿Da-ye? Alguien la llamó desde el bosque. Pensé que era su mamá, pero no estoy segura. Tenía una luz brillante como las que usan en el templo durante las ceremonias nocturnas. En ese momento, algo helado recorrió mi columna vertebral. El templo de la Luna Dorada estaba al otro lado del pueblo, y sus ceremonias nocturnas habían terminado 3 días antes. ¿Quién más usaría ese tipo de luces ceremoniales? Llamé inmediatamente a la policía local y a los padres de Ji-eun, pero mientras esperaba noté algo extraño. Da-ye seguía mirando hacia el bosque, pero no hacia el sendero principal que todos conocían. Miraba hacia una sección más densa, donde los árboles crecían tan juntos que apenas dejaban pasar la luz del día. Da-ye, le pregunté con cuidado, ¿estás segura de que fue hacia esa parte del bosque? La niña asintió, pero entonces añadió algo que me perturbó profundamente. Maestra, Ji-eun parecía conocer a esa persona. No gritó, no corrió, solo. Se fue caminando, como si fuera normal. Lo que no sabía esa noche, mientras organizábamos la primera búsqueda desesperada, es que Ji-eun no había sido la primera niña en desaparecer de esa manera en nuestra región. 3 años antes, en un pueblo a 20 kilómetros de distancia, una niña de 7 años había desaparecido exactamente de la misma forma, jugando con una amiga, llamada por alguien con una luz ceremonial, caminando voluntariamente hacia el bosque.
Y 5 años antes de eso, en otro pueblo montañoso, otra niña, misma edad, misma situación, mismo final. Pero había algo más, algo que conectaba todos estos casos y que nadie había notado hasta ahora. Cada desaparición había ocurrido exactamente una semana después del festival principal de cada pueblo. Como si alguien hubiera estado esperando el momento perfecto, cuando la comunidad estuviera relajada, distraída, confiada. El depredador no era un extraño que había llegado a nuestro pueblo. Era alguien que conocía perfectamente nuestros ritmos, nuestras costumbres, nuestros momentos vulnerables. La búsqueda comenzó a las 7:30 p.m. Park Tae-sub, presidente del Consejo Vecinal durante los últimos 8 años, tomó el control inmediatamente. Era un hombre meticuloso, organizado, respetado por toda la comunidad. Dividió a los voluntarios en grupos de 5, asignó sectores específicos del bosque, estableció puntos de comunicación cada 30 minutos. Pero había algo en su eficiencia que me inquietaba. No era la preocupación natural de un líder comunitario, era algo más calculado, más preparado. Jung-min Jae, dueño de la tienda de conveniencia más popular del pueblo, se encargó de coordinar los suministros, linternas, agua, radios de comunicación. Pero entre organizar comenzó a susurrar, primero a su esposa, luego a las señoras del grupo de búsqueda del sector norte. ¿Ha notado que Choi Jae-rim no se ha presentado a ayudar?, murmuraba mientras repartía linternas. Su hijo está en la misma clase que Hyeun, pero ella ni siquiera ha venido a preguntar qué pasó. Choi Jae-rim, 37 años, madre soltera, trabajaba limpiando oficinas en el pueblo vecino durante la madrugada. Vivía en una pequeña casa al borde de Seongsan con su hijo de 9 años, Mino. Era callada, trabajadora, pero diferentes. En un pueblo donde todos participaban en cada evento comunitario, ella prefería mantenerse al margen. Siempre ha sido rara, continuaba Min Jae. Nunca viene a las reuniones vecinales. Su hijo casi no habla con otros niños y bajó la voz. ¿Han visto cómo mira a las niñas pequeñas cuando pasan frente a su casa? Los rumores se extendieron como aceite en agua. Para las 9 p.m., la mitad de los voluntarios estaba más interesada en hablar sobre las extrañas costumbres de Jae-rim que en buscar a Jaeun. Yo intenté detener los rumores. Como maestra, había visto muchas veces cómo las habladurías pueden destruir vidas inocentes, pero la ansiedad y el miedo habían nublado el juicio de mis vecinos. Necesitaban un culpable, y Jirim era el objetivo perfecto, diferente, vulnerable, sin una red de apoyo que la defendiera. A medianoche, después de 5 horas de búsqueda infructuosa, encontramos algo. Un grupo dirigido por el joven Lee Sang-woo, recién graduado universitario que había vuelto al pueblo para ayudar en el negocio familiar, descubrió jirones de tela azul colgando de unos arbustos cerca del río. Era del uniforme escolar de Hyeun, no había duda. A las 6 a.m. del 13 de octubre, llegó desde Seúl el detective Kang Do-yoon, 41 años, veterano de 15 años en crímenes graves, especialista en casos de personas desaparecidas. Alto, de expresión seria, vestido con un traje oscuro que contrastaba con la ropa casual de los lugareños. Lo primero que hizo fue establecer un perímetro alrededor del área donde habíamos encontrado los jirones de tela. «Necesito que todos se alejen», dijo con autoridad. «Esta es ahora una escena del crimen». Sus palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Escena del crimen. Hasta ese momento, todos habíamos mantenido la esperanza de que Hyeun simplemente se había perdido, que aparecería asustada pero ilesa. Do-yoon interrogó a Da-ye nuevamente, esta vez con la paciencia y técnica de un profesional. Da-ye, necesito que pienses muy cuidadosamente. La persona que llamó a Hyeun, ¿era hombre o mujer? Era difícil saber, respondió la niña, frunciendo el ceño. La voz sonaba rara, como cuando hablas con una bufanda cubriendo la boca. ¿Y la luz que tenía? ¿Dijiste que era como las del templo? Sí, pero no exactamente igual. Era más pequeña pero muy brillante, y tenía un color extraño, como azul, pero más claro. Do-hyun tomó notas detalladas.
pero pude ver en su expresión que esa descripción significaba algo específico para él, una linterna especializada, probablemente profesional. Mientras tanto, los rumores sobre Hiram habían crecido exponencialmente durante la noche. Min-jae había estado informando a través de las redes sociales del pueblo, y para el amanecer, la mayoría de los vecinos estaba convencida de que ella sabía algo. «Hay que ir a su casa», insistía la señora Yoon, dueña del restaurante principal. «Si no ha venido a ayudar es porque tiene algo que ocultar». Pero Do-jun tenía otras prioridades. Pidió los registros de todas las personas que habían estado en el pueblo durante el festival, listas de empleados municipales, guardias de seguridad, trabajadores de limpieza, cualquiera que tuviera acceso a equipos de iluminación profesional. Fue Do-hyun quien hizo la conexión que todos habíamos pasado por alto. Mientras revisaba los archivos de casos similares en la región, encontró algo perturbador. No solo había habido otras desapariciones como describí antes, sino que había un patrón geográfico específico. Cada pueblo donde había ocurrido una desaparición estaba conectado por la misma ruta de autobús rural. La línea 47, que recorría pueblos montañosos llevando trabajadores, turistas y suministros. Y había una persona que había estado documentadamente en cada uno de esos pueblos durante las fechas de las desapariciones. Era alguien que nadie había sospechado, alguien cuya presencia en múltiples pueblos era perfectamente normal y nunca levantaba sospechas, un inspector municipal itinerante. El inspector regional Oh Seung-min había estado supervisando proyectos de desarrollo rural en cada uno de esos pueblos exactamente durante las fechas de las desapariciones. Su trabajo le daba acceso a información privilegiada sobre festivales locales, rutinas comunitarias y, lo más importante, equipo gubernamental especializado, incluyendo linternas de inspección con luz LED azul-blanca. Pero había un problema con esta teoría. Oh Seung-min no estaba en Seonsan durante nuestro festival. Sus registros oficiales mostraban que había estado en Busan esa semana supervisando un proyecto portuario. A menos que alguien más hubiera tenido acceso a su equipo. Do-hyun comenzó a investigar a todos los empleados municipales locales que podrían haber tenido contacto con Oh Seung-min durante sus visitas previas a la región. Y encontró algo que cambiaría completamente la dirección de la investigación. Park Tae-sub, nuestro respetado presidente del Consejo Vecinal, había trabajado como asistente de campo para Oh Seung-min durante los últimos 3 años. Tenía acceso completo a su equipo, conocía sus rutas, y lo más perturbador de todo, había solicitado transferir su colaboración específicamente a pueblos con festivales infantiles activos. Si esta historia te está manteniendo al borde de tu asiento, si quieres descubrir cómo terminó este caso que sacudió no solo a nuestro pueblo sino a toda la región, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Porque lo que estamos a punto de descubrir sobre la verdadera naturaleza de este crimen desafiará todo lo que creías saber sobre confianza, manipulación y el poder del miedo colectivo. Y te adelanto algo, el verdadero culpable no solo había estado entre nosotros todo el tiempo, sino que había estado dirigiendo la investigación desde el primer momento. Mientras Do-hyun investigaba silenciosamente la conexión con Park Tae-sub, el pueblo había llegado a su punto de ebullición. El 14 de octubre por la tarde, Min-jae había organizado lo que llamó una visita de preocupación vecinal a la casa de Choi Hee-rim. Yo traté de disuadirlos. No tienen evidencia, les insistía, solo rumores y sospechas. Pero la respuesta de la señora Yoon me heló la sangre. En pueblos como el nuestro, maestra, la intuición comunitaria vale más que las pruebas. Nosotros conocemos a nuestra gente. 20 vecinos marcharon hacia la casa de Hee-rim al atardecer. La encontraron en su jardín, colgando la ropa de su hijo. Cuando vio la multitud acercándose, su rostro se llenó de terror. ¿Dónde está Ji-eun?, le gritó Min-jae. Sabemos que tú sabes algo. ¿Por qué no viniste a ayudar en la búsqueda? Hee-rim, temblando, respondió con una voz apenas audible. Estaba trabajando, limpié oficinas toda la noche, tengo testigos. Pero la multitud no quería escuchar explicaciones. Habían decidido su culpabilidad antes de llegar. Hee-rim tuvo que refugiarse dentro de su casa mientras los vecinos gritaban afuera.
exigiendo respuestas que ella no podía dar. Fue entonces cuando llegó Do-hyun con una patrulla. Dispersó a la multitud, pero el daño ya estaba hecho. Jae-rim estaba aterrorizada, su hijo traumatizado y la comunidad más dividida que nunca. Pero Do-hyun tenía noticias que cambiarían todo. He encontrado el cuerpo de Hye-eun, anunció con gravedad. Está en una cueva natural a 3 kilómetros al norte del pueblo, y tengo evidencia que apunta al verdadero responsable. El cuerpo de Hye-eun había sido encontrado cuidadosamente colocado, como si alguien hubiera querido que fuera descubierto eventualmente. Pero más inquietante aún, había sido preservado con técnicas que requerían conocimiento específico sobre conservación de evidencia. El asesino no era un depredador impulsivo. Era alguien con entrenamiento, con conocimiento forense, alguien que había estado jugando un juego mucho más complejo de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. La autopsia reveló algo que ninguno de nosotros esperaba. Hye-eun no había sido asesinada donde encontramos su cuerpo, había sido trasladada después de la muerte. Y los análisis forenses mostraron trazas de productos químicos de limpieza industrial en su ropa. Do-hyun confrontó a Park Tae-sub esa misma tarde, pero Tae-sub tenía una coartada perfecta. Había estado dirigiendo la búsqueda toda la noche del 12 de octubre, rodeado de testigos. El detective Do-hyun no era quien decía ser. El verdadero detective Kang Do-hyun había muerto en un accidente automovilístico 3 días antes, mientras viajaba desde Seúl hacia nuestro pueblo. El hombre que había estado investigando el caso, que había ganado nuestra confianza, que había dirigido la búsqueda de evidencia, era un impostor. Su verdadero nombre era Choi Sang-kyu, hermano mayor de Choi Hye-rim. Sang-kyu había llegado a Seongsan no para investigar la desaparición de Hye-eun, sino para proteger a su hermana de lo que sabía que vendría, la acusación injusta de toda una comunidad. Había visto los patrones en redes sociales, había predicho cómo reaccionaría el pueblo ante la desaparición de una niña. Pero su plan se había complicado cuando realmente encontró evidencia de que había un depredador operando en la región, y esa evidencia apuntaba a alguien que conocía íntimamente los movimientos de su hermana. Porque resulta que Hye-rim no era completamente inocente en esta historia. No había matado a Hye-eun, pero sí había estado ocultando algo crucial. Su verdadero trabajo nocturno no era limpiar oficinas, era vigilar. Había estado documentando durante meses las actividades sospechosas de varios hombres del pueblo, tomando fotografías, recopilando evidencia de comportamientos inadecuados hacia las niñas. Hye-rim había descubierto la red de depredadores que operaba en nuestra región, pero en lugar de ir a la policía, había decidido hacer justicia por su propia mano. Hye-eun había muerto porque había visto algo que no debía ver. A Jae-rim siguiendo a uno de los miembros de la red hacia el bosque la noche anterior a su desaparición. La verdad completa era más compleja y perturbadora de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Había 3 niveles de secretos operando simultáneamente en nuestro pueblo aparentemente perfecto. Primer nivel, Park Tae. Sub efectivamente había estado robando fondos municipales, usando su posición para desviar dinero destinado a proyectos comunitarios, pero eso era su menor crimen. Segundo nivel, Tae-sub, junto con Jung Min-jae y 2 hombres más del pueblo, habían estado operando una red de explotación infantil, usando los festivales como oportunidades para identificar y fotografiar niñas de pueblos vecinos. Las fotos se vendían en mercados oscuros de Internet. Tercer nivel, Choi Hye-rim había descubierto esta red meses antes y había estado cazándolos sistemáticamente, no para entregarlos a la justicia, sino para eliminarlos. Hye-eun había desaparecido porque había seguido a Hye-rim la noche del 11 de octubre, cuando ella salió para confrontar a uno de los miembros de la red. La niña, curiosa como siempre, había visto a Jae-rim matar a Jung Min-jae en el bosque. Al día siguiente, Hye-rim se vio forzada a silenciar a la única testigo de su crimen. El impostor detective Do-hyun, Sang-kyu, había llegado para proteger a su hermana, pero descubrió que ella se había convertido exactamente en lo que estaba luchando contra. ¡Una asesina!
La tragedia final fue que Hiram había matado a una niña inocente para proteger su guerra personal contra los verdaderos monstruos. Y en el proceso, había permitido que la comunidad se volviera contra ella, sabiendo que era culpable de algo mucho peor de lo que la gente imaginaba. Sang-kyu se encontró en la posición imposible de tener que arrestar a la hermana que había venido a salvar, por el asesinato de una niña que había estado tratando de proteger. El 16 de octubre, la verdad finalmente salió a la luz. Jae-rim confesó el asesinato de Ji-eun, pero también reveló la ubicación de 3 cuerpos más, Jung Min-jae y 2 miembros de la red de explotación de pueblos vecinos. Park Tae-sub, al verse expuesto, intentó huir pero fue capturado en Seúl. En su computadora se encontraron miles de imágenes y evidencia de una red que había estado operando durante más de 5 años. 6 meses después, Seongsan sigue siendo un pueblo montañoso hermoso. Los turistas siguen viniendo para el Festival de los Crisantemos. Las casas Hanok siguen siendo pintorescas. Pero ya no somos los mismos. Choi Ye-rim fue condenada a 25 años de prisión por el asesinato de Ji-eun, pero también fue reconocida como víctima de circunstancias extraordinarias. Su hermano, Sang-kyu, enfrenta cargos por suplantación de identidad, pero muchos lo consideran un héroe. Park Tae-sub y los sobrevivientes de su red recibieron cadena perpetua. Jung Min-jae irónicamente había sido tanto perpetrador como víctima en esta historia. Han Da-jae, la amiga que sobrevivió para contar la historia, ahora vive con su abuela en Seúl. Aún tiene pesadillas, pero está recibiendo ayuda profesional. El columpio sigue allí, bajo el árbol de Gingo. Los niños han vuelto a jugar, pero ya no con la misma inocencia, porque hemos aprendido que los monstruos no siempre vienen de afuera, que a veces crecen entre nosotros, alimentándose de nuestra confianza. Pero también hemos aprendido que la justicia no siempre es clara, que las víctimas pueden convertirse en victimarios y que la verdad es a menudo más compleja de lo que nuestros corazones pueden aceptar. Ji-eun habría cumplido 9 años el mes pasado. En su memoria establecimos un protocolo de transparencia comunitaria y un sistema de protección infantil que involucra a todo el pueblo. Porque su muerte nos enseñó que los secretos pueden ser más mortales que cualquier monstruo y que a veces para proteger la inocencia debemos estar dispuestos a perder la nuestra. En Seongsan, el eco del columpio ya no es solo de risas perdidas. Es el recordatorio eterno de que la vigilancia, la comunicación y la búsqueda constante de la verdad son el precio que debemos pagar por la seguridad de nuestros hijos. Si esta historia compleja te ha hecho reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la venganza y la protección, si crees que historias como esta deben contarse para prevenir futuras tragedias, suscríbete al canal y compártela. Porque en un mundo donde los depredadores se esconden detrás de máscaras de respetabilidad, recordar casos como el de Ji-eun nos ayuda a mantenernos vigilantes sin perder nuestra humanidad. Hasta la próxima historia. Y recuerda, la verdad siempre es más compleja de lo que parece.